Recording in progress. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, es para mí un honor representar a la UNAD Florida, la cual ha sido mi casa académica, tanto como estudiante como docente por más de 10 años. Es interesante que se den estos espacios como es el de la Feria Virtual de Posgrados, en donde es posible compartir la misión, la visión del programa de doctorado en educación enfocado en tecnología educativa, así como también el de conversar un poco con la audiencia acerca de algunas de las posibles ramas de investigación teóricas y prácticas que se exploran en nuestro programa. Para iniciar, me gustaría describir un poco de lo que es el programa de doctorado, su misión y el perfil del investigador egresado de nuestro programa. El doctorado en educación en tecnología educativa tiene como objetivo principal preparar a docentes, administradores y otros profesionales de diferentes áreas para liderar los esfuerzos de tecnología educativa en una variedad de contextos. Cuando hablo de contextos diversos me refiero a escuelas, colegios, universidades, pero también me refiero a compañías, organizaciones, corporaciones de diferentes tipos. El doctorado se ofrece a estudiantes que desean una formación profesional avanzada y preparación académica para los niveles más altos de práctica educativa e investigativa, lógicamente. Este programa examina cómo las nuevas tecnologías dan forma a la educación en diferentes contextos y preparan a los candidatos de nuestro programa como líderes que gestionan y dirigen estratégicamente procesos relacionados con la integración de la tecnología en diversos entornos de aprendizaje. Sin lugar a dudas, nuestra atención como líderes de este doctorado se centra en las estrategias y tácticas necesarias para utilizar tecnologías para el desarrollo de comunidades educativas. Los candidatos tienen muchos desafíos, lógicamente, pero el desafío principal es el de investigar las implicaciones estratégicas, sociales y financieras de la tecnología emergente en la educación en los contextos a los que me refería anteriormente. Por la misma razón y como parte del desarrollo. Ok, sin lugar a dudas, nuestra atención se centra en las estrategias y tácticas necesarias para utilizar tecnologías para el desarrollo de comunidades educativas. Los candidatos tienen desafíos de investigar implicaciones estratégicas, sociales, financieras, en tecnologías emergentes en educación. Por la misma razón y como parte del desarrollo profesional que se lleva a cabo en cada uno de los cursos de nuestro currículum, se espera que los candidatos compartan los resultados de sus investigaciones y los preparen para su publicación, para que así la comunidad académica se beneficie desde una perspectiva analítica, una perspectiva cuantitativa y una perspectiva comunicativa. Cada uno de los docentes del programa de doctorado son docentes bilingües en español e inglés. Son expertos en diferentes áreas del conocimiento, pero lógicamente su experticia va a cómo las tecnologías impactan diferentes áreas del currículo y la instrucción, a diferentes aplicaciones educativas en tecnología, diseño interactivo de aulas, no solo presenciales, sino también de aprendizaje a distancia. En esta pantalla se puede ver de manera clara el plan de estudios de los candidatos a doctor, quienes deben cursar un total de 64 créditos en cursos diseñados desde las herramientas y diseños de tecnologías educacionales, por ejemplo, la investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, y lógicamente las mejores prácticas pedagógicas mediante todos los medios digitales. Habiendo descrito un poco la misión y el objetivo de este programa, me gustaría concentrarme en una de las áreas de investigación del programa y dar un poco de contexto teórico práctico. Una de estas áreas es el diseño instruccional, en donde están contenidos los tutoriales
como elementos que contribuyen a mejorar la experiencia pedagógica, si estos son bien diseñados, lógicamente. Am, Esta presentación se ha titulado Creación de tutoriales para el mejoramiento de la experiencia pedagógica. En el caso de esta charla, me enfocaré mucho en el área de diseño instruccional, como lo mencioné anteriormente, el cual representa uno de mis intereses investigativos y profesionales desde muchos campos de acción. Y aquí yo creo que es importante describir un poco mi perfil profesional. Yo soy licenciada en lenguas extranjeras, español e inglés, con un magíster en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés y con un doctorado en educación enfocado a tecnología educativa. Este background me ha permitido desempeñarme no solo como mediadora pedagógica, investigadora en la enseñanza de lenguas extranjeras mediante el uso de tecnologías, no solo en Colombia, sino también acá en los Estados Unidos. También he tenido la posibilidad de ser líder en la formación de formadores y tener roles cruciales en la toma de decisiones en las políticas de adquisición, empleo y evaluación de medios digitales, tanto en aulas presenciales como virtuales, en diferentes organizaciones e instituciones educativas en la Florida y en Carolina del Norte. Entonces, esta descripción de mi perfil es para que entendamos que el área de la tecnología educativa impacta muchos contextos y que esta charla va dedicada a la creación de tutoriales para el mejoramiento de experiencias pedagógicas, no solo en escuelas y en entornos educativos formales, sino también en entornos educativos que tengan que ver con el área de recursos humanos de empresas. Bueno, en este orden de ideas y para darle un sentido desde la parte teórica práctica, que es uno de mis objetivos, la agenda de esta charla se desarrollará en tres partes. Inicialmente hablaré acerca de lo que son los tutoriales, la instrucción en línea, desde la perspectiva de diseño instruccional. Posteriormente discutiré el por qué es necesaria su creación y finalmente qué beneficios tienen y cómo a partir de los tutoriales se puede cumplir con los objetivos de aprendizaje digitales y de esta manera ofrecer al aprendiz o usuario una experiencia de aprendizaje significativa, de aprendizaje profundo y que al mismo tiempo el educador tenga medios que garanticen una creación de contenidos pedagógicos de calidad para una experiencia pedagógica positiva. Sin lugar a dudas, incentivados por nuestra nueva realidad a raíz de todo lo que ha conllevado la pandemia, el COVID-19, muchas organizaciones e instituciones educativas han acudido cada vez más a la tecnología para ofrecer aprendizajes con diferentes objetivos. Tanto organizaciones o empresas con sus programas de desarrollo profesional para sus empleados, como instituciones educativas con el desarrollo de sus currículos específicos, están tratando de usar el e-learning o la educación en línea con todo su potencial para asegurar un buen retorno de inversión económica y lógicamente humana. Algunas de las preocupaciones que se expresan o que se expresaban en un principio es que el desarrollar programas de e-learning puede llegar a ser algo costoso si se buscan creación de materiales que sean interactivos de alta calidad y especialmente si se quieren crear e implementar estrategias multimediales. Las cuales son las más recomendables, lógicamente, si estamos hablando desde el área pedagógica, ya que tienen en cuenta muchos estilos de aprendizaje. Sin embargo, y las investigaciones así lo demuestran, los costos de entrega de aprendizaje electrónico, incluidos los costos de servidores web, incluidos los soportes técnicos y otras cosas que van detrás de todo este aprendizaje en línea, son considerablemente mucho más bajos que los que pueden llegar a ser las instalaciones físicas de un aula o los materiales de impresión que puede tener que utilizar una empresa, una institución educativa al momento de entregar a sus estudiantes, el tiempo de un instructor, el transporte de los empleados o participantes en el proceso de aprendizaje al aula física, al contexto físico. Y entonces es allí donde se hacen necesarios los tutoriales de instrucción en línea.
para facilitar y posiblemente bajar estos costos de la educación presencial. Pero, ¿qué son y qué tienen que ver estos tutoriales con el diseño instruccional y cuál es su beneficio pedagógico? Aquí quisiera empezar mostrando esta gráfica. Una de nuestras ramas de investigación en el programa de doctorado en educación es el diseño instruccional en virtualidad, dedicado a la virtualidad. El diseño instruccional se define como la creación de experiencias y la creación de materiales de aprendizaje que resultan en una adquisición y aplicación de conocimientos y habilidades por parte de ese aprendiz o usuario. Es bien interesante que algunas de las presentaciones o charlas que se han tenido durante esta feria virtual han hablado mucho del usuario. El aprendiz ahora es un usuario de medios y se busca una experiencia de usuario positiva. Esto es uno de los campos donde más se está trabajando ahora en la virtualidad porque esperamos que el proceso sea bueno y el resultado sea aún mejor. El participante en el aprendizaje no debe ser concebido solamente como un ente que se llena de información, sino un individuo que de alguna manera interactúa y tiene una experiencia específica con los materiales que han sido preparados, diseñados para ese aprendizaje específico. Asimismo, la disciplina del diseño instruccional sigue un sistema de evaluación de necesidades, el diseño de un proceso, el desarrollo de materiales y, lógicamente, la evaluación de su eficacia al final de este ciclo. El diseño instruccional proporciona un proceso práctico y sistemático para diseñar planes de estudios efectivos e interactivos, lógicamente, esa es parte de la búsqueda, teniendo en cuenta los medios digitales. En la gráfica que están viendo en este momento, vemos uno de los tantos modelos de diseño instruccional. Este modelo que presento acá es el modelo conocido ADI por sus siglas en inglés. Este modelo fue creado en los años 70 en la Universidad Estatal de la Florida para apoyar todo el entrenamiento que en ese momento estaba teniendo el ejército en diferentes áreas de su desarrollo profesional militar. En este modelo, como lo mencioné anteriormente, se llevan a cabo diferentes pasos o fases, siendo la primera fase una fase de análisis en donde el diseñador define lo que se aprenderá. En esta fase de análisis se define el problema, por ejemplo, o se identifica el origen y las necesidades que se tienen en un contexto específico, ya sea, como dije anteriormente, en una escuela o institución o en una empresa. Se determinan las posibles soluciones que se van a dar a este problema o estas necesidades. Y parte de ese análisis tiene que ver con las características de los participantes o de los usuarios. En algunos casos se les llama también audiencias o estudiantes, si estamos hablando desde la parte de docencia específica. Los presupuestos también se analizan, entonces la parte financiera va dentro de esta primera fase de análisis, las posibles limitaciones y qué competencias son necesarias desarrollar por parte del usuario o participante. La segunda fase es una fase de diseño, la cual requiere la utilización de los datos que se obtuvieron en la primera fase, en la fase de análisis, y para la planteación de una estrategia, la estrategia didáctica del desarrollo de esos cursos de entrenamientos, y la cual se determina además que cómo se adquirirán los objetivos planteados y cuáles van a ser esos contenidos específicos que se incluirán en el curso. La tercera fase es una fase que se llama de desarrollo y como su nombre lo indica, pues se desarrolla la instrucción y cualquier documento de apoyo, actividad de apoyo. Aquí es donde se crea un ambiente de aprendizaje determinado. Esto ya va dependiendo de las necesidades que se analizaron en la fase 1. Puede ser un ambiente de aprendizaje interactivo, un ambiente de aprendizaje un poco más pasivo, un ambiente de aprendizaje de resolución de problemas, estudio de casos. Nuevamente, esto va de la mano con la parte del análisis.
La fase número 4 es la fase, es la entrega real de la instrucción, que es llamada una fase de implementación en la cual se entrega de forma eficaz la instrucción y se asegura el aprendizaje significativo y profundo del que les hablaba anteriormente, de acuerdo a las competencias que se hayan planteado desde los objetivos. Y finalmente está la fase de evaluación, la cual mide la eficacia de todo el proceso, de todo el ciclo de instrucción y de la experiencia de aprendizaje, la experiencia que tuvo ese usuario al hacer uso de cualquier herramienta pedagógica que se le haya presentado. Esa fase, aunque aparece en la gráfica como la última fase, es una fase que está presente dentro, entre y después de la implementación. Es decir, que se puede decir que se evalúa en cada una de las fases, hay un proceso evaluativo. Y el instructor o el educador decide si esta evaluación es de carácter formativa o sumativa. Eso lo explicaré un poquito más adelante. Muchas veces el diseñador instruccional, la persona que está diseñando la instrucción, durante el paso de implementación y de evaluación, decide materializar lo que conocemos como tutorial, que es básicamente el tema central de esta charla, ya que para mejorar el proceso de experiencia pedagógica y afianzar determinados conocimientos o competencias, simplemente es necesario profundizar en un área del saber de la instrucción global y entonces se acude a estos conocidos tutoriales. En esta diapositiva les muestro otros modelos muy, pues, de forma muy breve de diseño instruccional diferentes al modelo ADI, pero es importante recalcar que la mayoría de estos modelos son variaciones del ADI. Por ejemplo, encontramos el modelo Azure, también con siglas en inglés, es el modelo de Dickey y Carey, que nombrado así por sus creadores, por sus autores, en donde también se hace una redacción de objetivos, posteriormente se lleva a cabo un análisis del contexto y como ustedes pueden ver en la gráfica se va haciendo un ciclo muy similar al que se les mostró anteriormente en el modelo ADE. Acá les comparto alguna de la bibliografía que es de vital importancia en esta etapa. Estos libros, a mi parecer, son importantes para tener en cuenta desde la perspectiva de diseño instruccional. Tenemos, por ejemplo, a Jonansen, perdón, con un libro que se llama Aprender a resolver problemas, Learning to Solve Problems. Otros autores bastante importantes como Rosser y Dempsey, con un libro que se llama Trends and Issues in Instructional Design and Technology. Libros que cuentan con bastantes descripciones de cómo utilizar cada una de estas fases de manera lógica y efectiva para un proceso pedagógico positivo. Ahora, ¿qué son los tutoriales de instrucción en línea? Un tutorial en línea es una actividad de autoaprendizaje. Es una actividad diseñada para enseñar un resultado de aprendizaje específico. Por lo general se envían a través de una plataforma de manejo de aprendizaje, por ejemplo, Blackboard, Moodle, dependiendo de la plataforma que la empresa tenga, la organización o la institución tenga disponible. En algunas ocasiones simplemente se recurre a una página web en el internet o simplemente a un DVD. También están esas posibilidades. Hay dos tipos principales de tutoriales en línea. Tutoriales, por ejemplo, grabados o tutoriales interactivos. Los tutoriales grabados son grabaciones de video, como su nombre lo indica, grabaciones de video de pantalla, normalmente conocidos en inglés como screencast, y generalmente son hechos por parte de un experto en el área que se está enseñando, en donde se presenta información, las ideas, una demostración con una narración de audio sobre tal vez unas diapositivas de PowerPoint o unas diapositivas de Google Slides o cualquier página de internet o cualquier imagen visual. La mayoría de este tipo de tutoriales son alojados en plataformas
de video, por ejemplo, como YouTube o Vimeo, entre otros, si es que estos se quieren hacer públicos, ¿no? Algunas de estos tipos de tutoriales existen muchas herramientas con las que se pueden crear. Algunas de estas herramientas son gratuitas y otras son pagas. Acá tengo una lista de diferentes herramientas que están alojadas en el Internet, que están en línea. Por ejemplo, está Loom. Voy a abrir un momento esta aplicación para que la veamos. Es una aplicación en donde la persona debe abrir una cuenta y crear su screencast. Lo mismo ocurre con los otros herramientas en línea que están disponibles para que el usuario cree estos tutoriales que son un poco pasivos. Por otro lado están los tutoriales interactivos, los cuales son una colección estructurada de páginas web navegables. Las páginas individuales pueden contener cualquier combinación de texto, imágenes, video, preguntas de evaluación, actividades interactivas, inclusive, por ejemplo, sopas de letras, crucigramas, actividades que sean divertidas, pero que verifiquen el conocimiento de algún modo. Um, es importante decir que algunos tutoriales interactivos también pueden contener algunas secciones que sean grabadas como parte que se combinan. Um, Ambos tipos de tutoriales de instrucción en línea se pueden proporcionar como materiales de aprendizaje complementarios o como una parte integral de una actividad principal a un área del conocimiento, ya sea nuevamente indico desde la institución educativa o desde la compañía, empresa grande. Entonces, ¿cómo se crean estos materiales interactivos de enseñanza, tanto corporativo como de educación formal? El desarrollo de los tutoriales instruccionales interactivos requieren como paso número 1 la evaluación de la tecnología tutorial disponible. Yo pienso que el proceso de evaluación es uno de los más importantes en todo proceso de pedagógico y en este caso, sin lugar a dudas, tiene un rol muy importante. Se tiene que tener en cuenta elementos como presupuesto. En esta parte el diseñador instruccional, el docente, el educador, el mediador pedagógico responde preguntas como ¿qué valor tiene el alojamiento de un tutorial en la plataforma que se haya escogido? En este caso yo me estoy refiriendo mucho a los tutoriales interactivos. ¿Qué derechos de autor en cuanto a materiales se deben pagar? Por ejemplo, hay imágenes que tienen copyright o derechos de autor, entonces cuáles se pueden utilizar, cuáles no se pueden utilizar, qué textos, qué audios se van a utilizar y cuánto dinero se va a tener que invertir en esta parte de la instrucción, con qué tipos de equipos se cuentan para el desarrollo y dónde se espera que el usuario tome el curso. Se va a hacer uso de teléfonos móviles para que el usuario pueda acceder a la instrucción, que sería lo ideal en estos momentos con nuestra movilidad y con toda nuestra situación. Va a tener el usuario la posibilidad de utilizar tabletas, va a estar anclado a un espacio físico utilizando un computador o va a poder utilizar un computador portátil. Todo esto hace parte del proceso de evaluación y análisis, siempre de la mano. Posteriormente, se hace uso de las mejores prácticas pedagógicas en donde se tienen en cuenta los objetivos de aprendizaje y donde estos mismos se pueden verificar a partir de la integración del tutorial por medio de quizzes, encuestas, resolución de problemas, entre otras actividades ya decididas por el instructor o el diseñador instruccional. En la mayoría de los casos se recurre a la taxonomía de Bloom para llevar al aprendiz a diferentes etapas del acto de aprendizaje, como las etapas recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, entre otras. Recordemos que esta taxonomía de Bloom viene comprendida como en una pirámide.
Usualmente la implementación de las mejores prácticas en el diseño y la creación de contenido se lleva a cabo en lo que se conoce como storyboards o cuadros de texto, los cuales en su vista previa son particularmente útiles para garantizar el contenido, que ese contenido sea claro, sea legible, tanto para el equipo que está trabajando en esta creación de este tutorial. Para mí es importante acá clarificar que crear un tutorial puede ser creado por una persona, pero normalmente la creación de tutoriales implica el trabajo en equipo. Entonces puede que haya necesidad de emplear a un diseñador gráfico, una persona que esté muy consciente del uso de gráficas y toda la parte de diseño de este tipo. Entonces, acá es de suma importancia la parte visual. Por ejemplo, la función encabezado por capítulos que permite la división de contenido para que un usuario, participante o estudiante pueda omitir, escoger, es decir, tener opciones para llegar a lo que es relevante en sus necesidades de aprendizaje. Recordemos que las investigaciones actualmente nos están diciendo mucho que el aprendiz debe tener opciones, no se le debe dictar qué es lo que va a aprender, sino tener también una negociación con ese material, con ese contenido que está aprendiendo, que está adquiriendo. Um, Cabe decir que cada uno de estos pasos debe tener el acompañamiento del experto, como lo decía anteriormente. Del área específica. Si no somos expertos en un área del cual estamos creando un tutorial, lógicamente acudimos a ese experto que es el que va a acompañarnos en todo momento, y no siempre el creador de este contenido es el experto que cumple con esta función. Entonces ese trabajo en equipo sí se hace muy necesario. Finalmente, y de suma importancia, es crucial la buena planeación del proceso de evaluación del aprendizaje adquirido por parte del usuario o aprendiz. Como se describió anteriormente, eh, cuando se da cuenta del modelo ADI, cuando lo mencioné anteriormente, la evaluación tiene que ser puesta en práctica antes, durante y al final del proceso de instrucción para asegurar que la experiencia del aprendiz sea eficaz y sea positiva. Para mí es importante ratificar que este proceso de creación de tutoriales normalmente debe ser generado, debe ser convocado y debe ser analizado por varios entes, es decir, que siempre deben haber varios ojos mirando qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está creando, para que de verdad esa experiencia de usuario sea buena. Acá me gustaría mostrarle otros ejemplos de storyboard. Hay muchas plantillas ya creadas, muchas de ellas son gratuitas, muchas de ellas son pagas, muchas de ellas son creadas por el mismo instructor, diseñador instruccional o educador, y se pueden utilizar para este fin. Si miramos en esta primera estamos viendo que hay unos personajes, hay unas situaciones de caso. Entonces este ya va siendo el ambiente de aprendizaje que se está diseñando a ese participante o usuario que tendrá este conocimiento. Esta otra plantilla es una plantilla en donde está básicamente el script. Esto es más como el backstage, como detrás del escenario, de qué va a ir en la primera slide, que va a ir en la segunda y cómo se va a ir desarrollando linealmente ese conocimiento que se le va a mostrar al estudiante participante o usuario. Bueno, y como parte de las conclusiones de esta charla, ¿cuáles serían los beneficios en la práctica pedagógica? ¿Cómo se beneficia al usuario participante de este tipo de tutoriales instruccionales? ¿Cómo se beneficia a un instructor, un docente o un creador de contenido desde la parte pedagógica, desde la parte de experiencia? Entonces, yo diría que los tutoriales interactivos, por su interactividad, lógicamente,
que se entienden que están en línea, que están vivos, tienen muchos beneficios para ese usuario o aprendiz. Claro está que es de vital importancia saber que son útiles desde que sean creados bajo las mejores prácticas descritas anteriormente. Prácticas que deben incluir la usabilidad y la accesibilidad. ¿Qué tan fácil de usar es ese tutorial? Ese participante encuentra fácilmente las temáticas de las que quiere aprender, las que son obligatorias, las que son opcionales. ¿Qué tan fácil accede él a ese conocimiento? Puede utilizar tableta, puede utilizar teléfono móvil, puede utilizar un computador portátil o tiene que utilizar un software dentro de su institución. Entonces, esa relación de esfuerzo-beneficio se tiene que tener muy en cuenta como parte del proceso de creación del tutorial para de verdad ver los beneficios de esta herramienta. En este orden de ideas, se podría decir que uno de los beneficios de los tutoriales instruccionales es el de involucrar de forma activa al participante, permitiéndole, eso sí, interactuar con los materiales diseñados en ese contenido y de la misma manera cumpliendo con un desarrollo de habilidades tanto para él como aprendiz, como usuario, como para su empresa, institución educativa. Adicionalmente, la creación de tutoriales en línea de alta calidad libera tiempo en la enseñanza presencial para los aspectos más complejos, permitiendo que así el proceso de aprendizaje pues, y de adquisición de competencias, que es uno de los objetivos de la mayoría de las empresas actualmente, competencias, habilidades, sea replicado. Y si es necesario mejorado, recordemos que la evaluación está presente en todo el proceso y siempre hay la oportunidad de mejorar tutoriales, de replicarlos de una mejor manera, de mejorar su calidad. Entonces, ese proceso de evaluación ayuda a que esos tutoriales cada vez puedan ser mejores, dependiendo también de qué feedback, retroalimentación dan los usuarios después de haber tenido una experiencia. Finalmente, empleando los estilos de aprendizaje de los participantes, cuestión que se analiza antes, durante el proceso de análisis, eh, eh, se permite que el participante de verdad utilice toda la forma en que él aprende, todos los beneficios que tiene su estilo de aprendizaje, ya sea auditivo, ya sea visual. Entonces, todo eso hace que ellos aprendan, que el participante aprenda a su propio ritmo y de una manera más flexible y con muchas más opciones, que es lo que se busca con nuestros nueva mediación de aprendizaje. Am, Me gustaría compartir con ustedes algunas referencias que he usado para la creación de esta presentación. Hay algunos libros, artículos que son bastante interesantes utilizar para la creación de estos tutoriales y que son algunos de los textos que utilizamos nosotros en el programa de doctorado y por el cual en algunos de los cursos de los diferentes créditos del programa, pues se rigen nuestros estudiantes y nuestros investigadores candidatos a doctor. Yo les agradezco mucho la invitación nuevamente. Si hay preguntas, este es mi correo electrónico. En la UNAD de la Florida estamos muy interesados en tener talento con ganas de investigar, de seguir creando, publicando y de seguir buscando cómo estos medios digitales nos están impactando en la educación y cómo podemos aún ir más allá y cómo podemos beneficiar a todas nuestras comunidades mediante la tecnología educativa. Muchas gracias.